En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 10 de octubre de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar, nuestro auspiciador. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este segundo viernes del mes de octubre? Hemos tenido días fríos, días nublados. Hola Mario, hola Enzo, ¿cómo están, señores auditores? Muy buenas tardes, Radio Portales. Gracias, como siempre, por permitirnos estar acá. Sí, frioso está. Yo encuentro que la primavera ha estado fría en general. Mañanas heladas, bueno, la costa siempre un día despejado, otro día nublado, eso es así. Pero el interior, que normalmente el clima es más constante, más estable, ha estado muy frío. Una primavera muy, muy fría. Sí, pero así es la vida, pues. Así es la vida. ¿O será que nosotros nos estamos poniendo... Sí, eso estaba pensando. Claro, a un cabro de 17 años le da lo mismo, no tiene idea si hace frío o calor. Somos nosotros los que estamos preocupados de si acaso Ah, está helado en la mañana o no. a mí dice, está espectacular el clima, no sé qué le encuentran de raro, güey. Ya, bueno, Es verdad. vámonos ahí con la incógnita. Vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 9 de octubre de 1818. Se hace a la vela la primera escuadra nacional, en medio de la expectación de los porteños, al mando del capitán de primera clase Manuel Blanco Encalada. Zarpan entonces rumbo al oeste el navío San Martín con 492 hombres que manda el capitán de fragata William Wilkinson, la fragata Lautaro con 353 hombres que manda el capitán de fragata Robert Forster, la corbeta Chacabuco con 151 tripulantes que manda el capitán de corbeta Francisco Díaz y el bergantín Araucano con 110 hombres que manda el teniente Raimundo Morris. En Valparaíso y con la tarea de proteger el puerto permanecerá el bergantín Pueyrredón con los 100 tripulantes del capitán Fernando Vázquez. Ese día, desde lo alto de los cerros de Valparaíso, el director supremo Bernardo Higgins, que regresaba a Santiago luego de despedir a la primera escuadra junto al ministro Centeno, expresó: 3 barquichuelos dieron a los reyes de España la posesión del Nuevo Mundo.
Estos 4 van a quitársela. Refiriéndose, ¿no es cierto?, a los tres, a los tres buques de Cristóbal Colón. Me llama la atención, Mario, o queda reflejado, más bien, más que llamar la atención, queda reflejado aquí en los nombres de los comandantes de los buques, la tremenda influencia británica que tuvo nuestra Armada en sus Sí, inicios. Es natural que sea así. Nosotros no teníamos marinos, suficiente cantidad de marinos bien formados, y se recurrió a extranjeros. Y desde entonces que tenemos una tremenda influencia británica. 8 de octubre de 1879. Luego de que en horas de la noche los buques peruanos Huáscar y Unión, que regresaban del sur, fueran sorprendidos a la altura de Antofagasta por la división integrada por el Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Cousiño, el blindado Cochrane, la O'Higgins y el Loa, de la división, otra división, digamos, mandada por Juan José Latorre, logró dar caza al Huáscar, el que a las 10:55 horas arrió su pabellón. Con la captura del Huáscar y la previa neutralización de la independencia, la potencialidad de la Armada peruana quedó drásticamente reducida. Esta batalla tuvo una extraordinaria importancia en el desarrollo de la Guerra del Pacífico, pues constituyó el aniquilamiento, del poder naval enemigo, y con el dominio del mar asegurado, el ejército obtuvo la libertad de acción estratégica que le permitiría atacar al enemigo donde, cuándo y cómo lo estimara más conveniente. 8 de octubre y 9 de octubre, días súper importantes, para nuestra historia naval. Zarpe la primera escuadra nacional y captura del Huáscar en la batalla de Angamos. 7 de octubre de 1888. En la Plaza Yungay de Santiago se inaugura una de las estatuas más significativas de la ciudad, el Monumento al Roto Chileno, obra del escultor nacional Virgilio Arias Cruz. Simboliza al labrador de nuestros campos que durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana abandonó sus faenas para empuñar un arma y defender con denuedo a la patria. 8 de octubre de 1917. Es inaugurado en Valparaíso por el intendente Aníbal Pinto Cruz y el almirante Jorge Montt el monumento a Manuel Blanco Encalada. Se trata de una escultura de hierro fundido con base de granito que representa al presidente y comandante de la Armada, Manuel Blanco Encalada, de cuerpo entero, junto con una proa de barco, una alegoría a la gloria y un cóndor que protege la bandera chilena. La estatua fue obra del escultor Antonio Coll y Pi y estaba ubicada originalmente en la Avenida Brasil hasta 1968, cuando fue trasladada a su actual ubicación en la calle Blanco con Melgarejo. 8 de octubre de 1922. Muere el almirante Jorge Montt, integrante del Curso de los Héroes, egresado de la Escuela Naval en 1861, presidente de la República entre 1891 y 1896, director general de la Armada por espacio de 15 años y alcalde de Valparaíso durante la segunda década del siglo XX. Durante su mandato se mostró un mandatario sensato, probo, de carácter firme y prudente, y de una austeridad no superada entre los gobernantes de la América española de la época. Entre sus obras destaca el impulso a la enseñanza intelectual de la mujer, por lo que creó el Instituto de Señoritas de Santiago, que luego pasó a ser el Liceo número 1 de Niñas, Javiera Carrera, uno de los liceos emblemáticos de Chile. 8 de octubre de 1972. Por decreto de la Comandancia en Jefe de la Armada, ordinario número 6748-33 del 28 de agosto de 1972, se establece como Día del Suboficial Mayor de la Armada el día 8 de octubre, que coincide con la batalla del 8 de octubre de 1879, cuando Chile quedó dueño absoluto del mar luego de la batalla de Angamos, que ya la comentamos anteriormente. Los hombres que lucen con orgullo en la botamanga de su uniforme el ancho galón dorado y la estrella que los distingue en las filas navales como suboficiales mayores, forman parte de un grupo selecto de marinos, los que durante el transcurso de su carrera naval han sobresalido por el cumplimiento del deber, liderazgo, constancia,
espíritu de sacrificio, trabajo y estudios múltiples. Un saludo a los suboficiales mayores, tanto los que están en servicio como los que ya están en retirado. 10 de octubre de 1985. Son depositados en el Monumento de las Glorias de la Marina los restos del contraalmirante Francisco Sánchez Alvaradejo, tercer oficial de la Esmeralda, el 21 de mayo de 1879 en Iquique, y quien sobrevivió al glorioso combate. Nacido en Ancud, el 4 de octubre de 1851, sirvió en las décadas de 1860 y 1870 en la Esmeralda, la Covadonga, la Independencia y el Maipú, formando parte de la dotación del Artao en 1868, cuando a raíz del terremoto del 13 de agosto, el buque zarpó en auxilio de Arica. Hago un paréntesis, Arica en ese momento era territorio peruano, Chile concurrió a Arica a prestarle apoyo a la población. Ascendió a contraalmirante el 2 de diciembre de 1903, siendo jefe de la Oficina de Defensa de Costa y Obras Hidráulicas. 5 de octubre, Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación. 9 de octubre, Día Mundial del Correo. 10 de octubre, Día Nacional de la Protección Civil. Y 10 de octubre también, Día del Patrullero Escolar. Mario, eso era lo que teníamos. El patrullero escolar. Qué bonito era ver a los niños, los patrulleros escolares en las calles, a la salida de los colegios, ¿no es cierto? Resguardando el cruce de las calles de los niños. Qué lástima Controlando la seguridad del paso de los niños para cruzar la calle frente al colegio. Sí. qué lástima, qué lástima. Aún existe el día del patrullero escolar, pero ya, por lo menos yo nunca he visto. Aquí por lo menos en las ciudades grandes. No me cabe la menor duda que en las ciudades chiquititas, digámoslo, las ciudades más chicas, deben existir todavía los patrulleros escolares. Bueno, vamos entonces con el primer punto de la pauta, que como ya se ha hecho tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad, queridos amigos, vamos a compartir con ustedes la historia del monumento a Lord Cochrane, a don Tomás Alejandro Cochrane. Muy bien, entonces para esta historia que vamos a compartir con ustedes, vamos a tomar como referencia una crónica escrita por don Francisco Lerantec en la revista de Marina, titulada Centenario de la inauguración del monumento a Lord Cochrane. La estatua a Lord Cochrane fue la primera que tuvo Valparaíso, y tanto por esta circunstancia como por el recuerdo de Cochrane y la fecha elegida para la inauguración, el aniversario de la batalla de Chacabuco y de la declaración de la independencia nacional, adquirió un gran lucimiento y despertó extraordinario entusiasmo popular. La idea de erigir un monumento a la memoria de Cochrane se originó entre los antiguos compañeros de armas del heroico almirante, entre los cuales se contaba el almirante Manuel Blanco Encalada, el almirante Roberto Simpson, el almirante Jorge Santiago Bainon y el comandante Pablo Delano. Perdón. El intendente de Valparaíso, Francisco Chaurren, famoso intendente, ¿no es cierto?, en honor de quien fue nombrada la actual plaza Echaurren. Entonces decía que el intendente de Valparaíso, Francisco Echaurren, recogió la iniciativa y se convirtió en el más activo gestor para llevarla a cabo. Al efecto, se realizó una suscripción pública entregándose a cada donante una medalla conmemorativa. Reunida la suma que se consideró suficiente, se encargó al ministro de Chile en Londres la tarea de contratar la ejecución de la estatua. Ha sido infructuosa la tarea de tratar de encontrar el nombre del hábil escultor que realizó la obra artística. Lo que sí se conoce es que en 1871, por encargo del intendente Chaurren, se firmó un contrato con el fundidor londinense George Anderson Lavason, quien por la suma de 1.350 libras esterlinas se comprometió a fundir el monumento en bronce. El intendente Echaurren tomó la decisión que el monumento fuera erigido en la Plaza de la Intendencia. Debo aclarar que es la actual Plaza Sotomayor, designando por decreto del 4 de septiembre de 1872 a la comisión que, bajo la presidencia del contraalmirante Roberto Simpson, se encargaría de los preparativos para construir el pedestal de piedra y demás detalles necesarios para culminar la idea del monumento. La llegada de la estatua.
La estatua, fundida en Londres, llegó a Valparaíso el 11 de enero de 1873, a bordo del vapor John Elder, que partió de Londres en el mes de noviembre anterior y realizó el viaje por el estrecho de Magallanes. De inmediato, el intendente de Valparaíso determinó que la inauguración se efectuara el 15 de febrero siguiente. Esta fecha fue adelantada después para el 12 de febrero, diciéndose que la conmemoración de la batalla de Chacabuco y de la declaración de la independencia fuera aplazada para el día 16. El 12 de febrero se declaró, o fue declarado, mejor dicho, feriado en homenaje a Cochrane. Inauguración de los jornaleros. A finales del mes de enero quedó construido el pedestal de piedra para la estatua, que en su frente llevaba inscrito un solo nombre, Cochrane, y en cada uno de los restantes costados llevaba los nombres de sus acciones cumbres, Esmeralda, Valdivia y Callao. Los 8 cajones en que el monumento llegó a bordo del John Elder habían sido depositados en los almacenes de la aduana. El intendente Echaurren determinó que la colocación de la estatua sobre el pedestal se efectuara el lunes 3 de febrero, pero el entusiasmo de los jornaleros del puerto se adelantó a sus determinaciones. El domingo 2 de febrero llegaron hasta los almacenes de la aduana cerca de 100 jornaleros, con la banda de músicos del batallón cívico número 2 a la cabeza, y determinaron, como el máximo homenaje popular al ilustre marino, llevar en hombros su estatua hasta el pedestal y colocarla en su sitio de honor. Entre 40 robustos estibadores tomaron en hombros el pesado cajón y lo condujeron a la plaza de la Intendencia. Allí, mediante un aparejo levantado especialmente, se procedió a izar la estatua y colocarla en el pedestal que la esperaba, mientras la banda tocaba el himno nacional, en medio de los vítores de los trabajadores que habían rendido su propio homenaje al Lord, con gran alegría del intendente Chaurren, que concurrió a dar relieve a esta inauguración popular del monumento. Inauguración oficial. El 12 de febrero de 1873 fue un día de fiesta excepcional en Valparaíso. A la salida del sol, las baterías del Fuerte San Antonio hicieron una salva mayor de 21 cañonazos, mientras las bandas de la guarnición recorrían las calles tocando aires marciales, y en los edificios se colocaban banderas, y en los buques se izaban empavesados completos. Desde temprano el público venido de todos los barrios de la ciudad comenzó a llegar a la plaza de la Intendencia, que a las 10 de la mañana ya se hallaba rodeada por una compacta muchedumbre. El monumento a Cochrane se hallaba cubierto por una bandera chilena y habrían cuadro flanqueándolo las tropas de la guarnición, que estaban al mando del general de brigada Erasmo Escala. Las fuerzas estaban integradas por el Batallón de Artillería de Marina, la Escuela de Aprendices de Marineros, cuyos efectivos desembarcaron del pontón Talaba, donde funcionaba en ese momento el Batallón Cívico de Artillería Naval, los batallones cívicos números 1 y 2 de la Guardia Nacional y los contingentes de marinería de desembarco de los buques chilenos y de los buques británicos y norteamericanos. Minutos antes del mediodía salió la comitiva oficial desde el Palacio de la Intendencia, encabezada por el presidente de la República, Federico Errázuriz, a quien acompañaban ministros, autoridades, jefes del ejército y de la marina, representantes diplomáticos, etc. Terminados los discursos, avanzó hacia el monumento el presidente de la República, a quien acompañaban los oficiales y tripulantes que habían servido a las órdenes de Cochrane y que se hallaban presentes. Ellos eran los almirantes Roberto Simpson y Jorge Santiago Bynum, el capitán de navío Pablo Dénano y los hombres de tripulación Paredes, Hoyos, Maturana y Lytton. El almirante Blanco Encalada, aquejado por la grave enfermedad que lo llevó a la tumba, no pudo concurrir a esta cita de honor. Mientras la gran banda tocaba los acordes de la canción nacional, el presidente Errázuriz procedió a descubrir el monumento, con el que Chile pagaba parte de su deuda de gratitud al gran marino inglés. El monumento mostraba solemne la figura de Cochrane sobre un pedestal de piedra. En las 4 esquinas del cuadrado que rodeaba el monumento se hallaban 8 viejos cañones enterrados y unidos por cadenas para cerrar el espacio. Estamos viendo aquí con Francisco una hermosa foto en blanco y negro de la época en donde se ve en primer plano el monumento a Lord Cochrane, y al fondo ya se ve el antiguo edificio de la Intendencia, que recordemos, ¿no es cierto?, fue destruido por el terremoto de 1906, y ahí, ¿no es cierto?, posteriormente se construyó el actual edificio de la Armada de Chile.
Hechos curiosos. El entusiasmo popular despertado por la inauguración del primer monumento histórico que tuvo Valparaíso fue tan grande que un pastelero del Café de la Bolsa, que estaba situado donde hoy se halla el Correo, a la entrada de la calle Prat, confeccionó un monumento a Cochrane en caramelo, imitando al monumento que se iba a inaugurar. Esta extraordinaria obra de repostería mereció calurosos aplausos de los diarios de la época. Otro hecho curioso lo constituyó la llegada, después de la ceremonia, de un nieto de Lord Cochrane, que venía en representación de la familia. Lord Dundonald, oficial del segundo regimiento de los Life Guards, partió desde Londres para concurrir a la dedicación del monumento a su abuelo en el vapor Santa Rosa, que salió de Liverpool el 28 de diciembre de 1872. No alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia, pues el vapor tuvo atrasos en su navegación por el estrecho de Magallanes y solamente llegó a Valparaíso el 28 de febrero, 16 días después del acto inaugural. Cambios del monumento. Cochrane permaneció en la plaza de la Intendencia alrededor de 10 años. En 1883, cuando fue demolida la bolsa comercial que cerraba la plaza por el lado del mar para levantar en esos terrenos el monumento a Prat y a los héroes de Iquique, el monumento a Cochrane fue trasladado a la esquina de la Gran Avenida, hoy Avenida Brasil, con la calle Bellavista. Allí fue instalado en la misma forma que tenía en su anterior ubicación, pero dando la cara al almendral. Y estamos viendo aquí con Francisco también otra hermosa foto de la época donde se ve la inauguración de esta segunda ubicación del monumento ahí en la Gran Avenida, actual Avenida Brasil. En 1925, y con motivo de la visita a Chile de Eduardo de Windsor, entonces príncipe de Gales, se decidió la construcción del actual monumento, uno de los más artísticos de Valparaíso, que fue inaugurado un año más tarde. La escultura está hecha de bronce, puesta sobre un pedestal de granito y piedra caliza. La acompaña un obelisco del mismo material. En los costados del pedestal tienen escenas históricas esculpidas en fierro y una proa de buque. Está rodeada por una pileta con chorros de agua que salen por la boca de los leones. Esa es el monumento a don Tomás Alejandro Cochrane. ¿Qué le parece la historia, Francisco? Oye, Mario, mientras tú leías, sobre todo toda esta, ¿cómo se llama? Toda la parte de la historia, cuando los obreros decidieron el día domingo anterior ir a buscar en la estatua y llevarla al hombro, a la fuerza, y la gente que se congregó, etcétera. Yo decía, ¿y qué nos pasó? ¿Qué pasó que, cuántos, 150 años después, eh, un poco más, eh, queremos sacar a Baquedano? La manifestación popular Claro. era en contra de las personas que han dado la vida por nuestro país, por nuestra historia, por nuestro desarrollo, por nuestro progreso. Algo salió mal, bueno, yo sé lo que salió mal, po. Hay oscuras influencias, hay sectores políticos que quieren otra cosa, que no saben construir, pero sí saben destruir, y desgraciadamente lo hacen con bastante éxito. Pero es increíble la diferencia entre la inauguración del monumento ¿cómo se llama?, a Cochrane, comparado con el trato que se le da hoy, o se le dio estos últimos años, a la estatua del general Baquedano. Nuestros héroes, claro que sí, Francisco. ¿Ah? Claro, la inauguración popular, así la titula el cronista, ¿eh? Inauguración popular realizada por los obreros, en el fondo, eran obreros, gente del pueblo, como dice usted, Francisco, gente que llevaron en hombros la estatua desde los almacenes fiscales hasta el lugar donde fue levantado. Qué hermoso ejemplo y para las generaciones actuales. Recordemos que en algún minuto se intentó mancillar el monumento a Arturo Prat aquí en Valparaíso, pero gracias a Dios, por el hecho de que está custodiado por la Armada y está ahí frente al edificio de la Armada de Chile, eso no fue posible de realizar. Bueno, así es, Francisco. Triste la involución en vez de la evolución, ¿ah? Sí, 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 sí. Oye, pero espectacular todo lo que, toda esta narración de la inauguración del monumento, el fervor popular y toda la cosa, la verdad, lo encontré una muy buena historia, muy, muy bonito. Qué grande cómo reaccionaba la gente de Valparaíso. Oye, y hay que tener presente, queridos amigos, que esta
para que usted lo tenga presente y sea tema de conversación. Un dato curioso, ¿cómo es que le llama Francisco los datos inútiles? ¿Cómo le llama? Conocimiento inútil. Los conocimientos inútiles. El monumento a Cochrane fue el primer monumento que tuvo Valparaíso. ¿Ah? La primera estatua. Así es que para que lo tengan presente. Bien, pues Francisco, hemos llegado al final del primer bloque. ¿Qué le parece si vamos a la pausa musical y estamos enseguida de regreso en el segundo bloque de nuestro programa? Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que está en el 89.5, en el dial de FM y 840 en AM, y también a través de la señal online www.portalesfm.cl. Nuestra querida Radio Portales que nos permita estar junto a ustedes con Francisco todos los días viernes. Y también agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Vamos entonces con el segundo tema de la pauta, que hemos titulado Una mirada al Distrito de Diputados número 6, que va a desarrollar Francisco Muñoz. Muchas gracias, Mario. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de las circunscripciones senatoriales, ¿ya? Y hablamos de la circunscripción senatorial número 6, que es la circunscripción que abarca toda la región de Valparaíso. Estamos hablando ahora de organización territorial de diputados. A diferencia de los senadores, que eran circunscripciones, los diputados se distribuyen en distritos. Y la región de Valparaíso tiene dos distritos, el distrito 6 y el distrito 7. Vamos a hablar hoy día del distrito 6. Territorialmente, el distrito 6 abarca, en términos generales, porque vamos a ver que no es exactamente así, pero en términos generales, abarca toda la región interior de Valparaíso, desde Quilpué y Villa Alemana, por el lado, digamos, cercano a Valparaíso y Viña del Mar, hasta Petorca, Calle Larga, allá en el extremo noreste, digamos, hacia la cordillera, Petorca, Calle Larga, en el extremo noreste de la región de Valparaíso, pasando por comunas importantes como Limache, Quillota, Calera, La Ligua, San Felipe, Los Andes, etc. También incluye algunas comunas costeras, al norte de Quintero, o sea, Puchuncaví, Zapallar y Papudo. Dijimos que era el interior, no incluye una comuna interior que es Casablanca, que Casablanca está más asociada a Valparaíso, Viña del Mar y Algarrobo. Así que la única comuna interior que no es del distrito 6 es Casablanca. Esa es la organización territorial. El distrito elige 8 diputados. Por lo tanto, cada lista que se presente, ya sea lista de pacto o listas de partido, tiene la posibilidad de presentar hasta 9 candidatos. Siempre es así, en las listas se puede presentar un candidato más que la cantidad de, ¿cómo se llama?, de autoridades, de diputados, senadores. Es lo mismo también en los concejales, etcétera, la cantidad de autoridades que hay que elegir. ¿Qué pactos participan aquí en el distrito 6? Y que cuando vemos el distrito 7 se repiten los mismos también. Primero, Pacto Unidad por Chile. El Pacto Unidad por Chile incluye a los comunistas, Frente Amplistas, socialistas, PPD, radicales, liberales y la democracia cristiana. Básicamente son el actual gobierno y ellos definitivamente apoyan a Janet Jara. Unidad por Chile. Después está el Pacto Verdes Regionalistas y Humanistas. También apoyan a Jara. Pero en las negociaciones para ver los cargos, cuántos diputados presentar, qué diputados, etcétera, etcétera, no llegaron a un acuerdo y decidieron ir en forma independiente. Son de izquierda, al igual que el Pacto Unidad por Chile, como digo, y su candidato presidencial es Janet Jara. Después viene Pacto Chile Grande y Unido. Es un pacto de derecha, ahí está lo que se conoce como Chile Vamos, UDI, RN y Evópoli, más demócratas. Los demócratas son un grupo de ex demócratas cristianos que no estuvieron de acuerdo en hacer política aliado con los comunistas y formaron este nuevo partido y digamos que son de centro, hay centro un poquito más hacia la derecha. Apoyan a Evelyn Matei. También en este sector está Amarillos. Después está el Pacto Cambio por Chile,
donde están republicanos, libertarios y Partido Social Cristiano. También es un partido de derecha. A mí no me gusta decir este es más de derecha, este es menos de derecha. Este es un partido de derecha, tienen algunas diferencias, pero también tienen muchas similitudes. Apoyan a eh, eh, Cambio por Chile, tienen dos candidatos, perdón, tienen dos candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Y finalmente hay un partido que no quiso ir en pacto, que decidió ir solo, el Partido de la Gente, y su candidato presidencial es Franco Parisi. No es fácil decir el Partido de la Gente, que, hablando de izquierda a derecha, no es fácil decir de qué sector es más bien siguen a un líder, que este líder es Franco Parisi. Como pueden ver, es un número bastante, es un grupo bastante grande. Son cuatro pactos, más el Partido de la Gente, que es un partido, y en total tienen 43 candidatos. Si somos responsables, como hemos dicho muchas veces, tenemos que estudiar quiénes son los candidatos, tenemos que estudiar cuáles son las listas. ¿Cómo decidir por quién votar? No tenemos tiempo para poder analizar candidato por candidato, pero podemos hacer algunos comentarios. Hemos dicho, uno vota por un candidato, pero en la práctica uno está votando por una lista. Entonces, si mi candidato presidencial es Janet Jara, si yo estoy con, me parece bien lo que, ¿cómo se llama? Me siento representado por el concepto del colectivismo de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que echar una buena mirada a las listas del Pacto Unidad por Chile y Pactos Verdes, Regionalistas y Humanistas y decidir por qué lista y después, una vez que tengamos claro de las dos listas, cuál es la lista que quiero, cuál es el candidato al cual le voy a dar mi voto. Quiero mencionar un candidato en particular, que es, ¿cómo se llama? El señor Gaspar Rivas de los Andes. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque el señor Gaspar Rivas de los Andes se ha paseado por todo el espectro político del país. Estuvo en Renovación Nacional, fue independiente, ahora está en la democracia cristiana, ha votado por unos, ha votado por otros, digamos, sectores, izquierda o derecha, dependiendo de sus particulares, de su particular beneficio. Entonces, si alguien, yo les recomiendo, si alguien quiere votar por esa lista, echen una miradita quién es el señor Gaspar Rivas, perdón, disculpen, entérense, infórmense de qué es lo que es este señor antes de tomar o qué piensa este señor antes de tomar una decisión. Ahora, si mi línea de pensamiento es de derecha y estoy con el principio de libertad, entonces estudiemos las listas del Pacto Chile Grande y Unido y el Pacto Cambio por Chile. O sea, eh, las dos listas que hay de derecha. Y deseamos cuál es la lista que queremos apoyar. Mario, ¿algún comentario? Perdón, estaba con el micrófono silenciado. No, es solamente insistir que es importante eh, estudiar los candidatos. Eh, Aquí no se trata de, porque yo soy de izquierda, voto por cualquiera, o por lo que me dicen. La vecina del lado. Estudiar, ser responsable al emitir el voto. Usted recién daba el ejemplo del señor Gaspar Rivas, que para mí, digamos, no sé, o sea, en esto tiene que haber seriedad, digamos, no puede ser que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y no estamos hablando aquí de cientos de años, digamos, en un lapso de tiempo corto, este señor se haya paseado por tres tendencias, prácticamente por tres tendencias políticas. Entonces, bueno, son las cosas que tenemos que tener en cuenta y cuando vamos a emitir el voto. Eh, Pensar de que la persona por la cual ustedes van a votar nos va a representar o me va a representar en la Cámara de Diputados. Ese señor va a aprobar leyes. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Usted está a favor del aborto libre? Bueno, vea cómo han votado, sobre todo, o qué piensa ese candidato respecto del aborto. Eh,
Usted está a favor, ¿no es cierto?, de la libertad, de que yo tenga la oportunidad de elegir cuál es mi destino, cuál es mi futuro. Bueno, vea entonces quiénes son los qué piensa el candidato por el cual usted, o por el cual usted tiene alguna intención de votar, o simplemente si no tiene algún candidato en mente, bueno, vea dentro de la lista, como decía Francisco, más o menos de su afinidad, de su tendencia política, vea quiénes son los candidatos, cómo piensan, aquellos que van a la reelección, cómo han votado en las elecciones anteriores. Entonces, eso es una buena forma de elegir el candidato. El candidato piensa como yo pienso, porque si ese candidato, yo no estoy a favor del aborto, y ese candidato está a favor del aborto, no le quepa la menor duda que él va a votar a favor del aborto. En una ley, cuando tramite el día de mañana, eh, va a estar a favor, ¿no es cierto?, si no está, si él está a favor, ¿no?, o está, sus ideas son en contra de que el Estado lo controle todo, que no existe la empresa privada. Ese señor va a estar, va a votar por leyes que no van a favorecer el libre emprendimiento, no van a favorecer la industria privada. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que verificar. Está bien que hayan listas, está bien que hayan pactos, está bien que hayan tendencias políticas que en general me representen, pero lo más importante es el candidato individual, la persona. ¿Cómo piensa esa persona? Y de acuerdo a cómo piensa esa persona, es cómo va a votar el día de mañana, es cómo va a legislar el día de mañana. Así es, Mario. Muchas gracias por tu comentario. Oye, yo solamente agregar muy, muy corto, porque está corriendo el tiempo. ¿Cómo votó el candidato cuando había que elegir si acaso queríamos un país plurinacional o no queríamos un país plurinacional cuando se votó el mamarracho? Eh, Muy importante echar una miradita qué es lo que pensaba cada candidato. Porque la constitución a la cual nos querían llevar era un cambio radical en nuestra sociedad. Ya, bueno, vamos entonces con el próximo tema porque se nos está yendo, ya estamos en la mitad del programa y nos quedan dos temas todavía. La verdad incómoda se llama el próximo tema. Ayer jueves en el London School of Economics, eh, la ex ministra del Interior, Carolina Tea, realizó una charla sobre los dilemas del progresismo frente al orden público. Recordemos que la semana pasada, allá en París, la señora Carolina Toá, en un encuentro similar, dijo, comillas, la izquierda la tiene, perdón, hoy estamos con problemas de garganta junto con Francisco, disculpen, la izquierda le tiene alergia a las policías y el orden público, así tal cual, y esto causó escozor, o sea, causó una indignación generalizada en la izquierda y fue motivo, ¿no es cierto?, de un maremoto de crítica. La izquierda le tiene alergia a las policías y el orden público. Bueno, en este encuentro de ayer en Londres, reafirmó sus dichos en el fondo. Dijo, comillas, es demasiado elocuente que este tema es un tema incómodo. Cuando ocurre un crimen grave que sacude y remueve al país, se agolpan en los micrófonos dirigentes políticos de derecha y conservadores, pero los otros se ocultan en un rincón y discuten qué hacemos, qué decimos, qué piensas tú. Ahí hay un cambio que hacer, definir qué importancia tiene esto en un proyecto progresista de libertad. Y agregó, es muy complicado que las ideas progresistas vean con tanta distancia los problemas de seguridad y se limiten a decir que se van a resolver cuando el mundo sea justo y cuando la gente tenga la seguridad económica social. Bueno, insisto que esto causó escozor, ha causado pero, toneladas de críticas a la señora Toá, pero la pregunta es, ¿no es acaso eso una realidad? ¿Qué duda cabe que el progresismo, que ahora se llama progresismo, pero la izquierda en general, sobre todo la extrema izquierda, no le gusta reprimir la delincuencia, no le gusta el crimen, no le gustan las policías, no le gusta? O sea, esto es, y siempre el discurso del mismo Francisco, ¿ah? No, que hay que ir a los orígenes del problema. Cuando, oye, una ley para mayores, para aumentar las penas. No, que hay que ir al origen del problema. Dios mío, si la delincuencia la tengo ahora. Sí, perfecto. Vamos al origen del problema. Evitemos que se sigan formando nuevos delincuentes. Pero para los delincuentes que hay ahora,
hay que poner mano dura, pues. Y eso es lo que la izquierda no hace, el progresismo. Entonces, la señora Carolina Toá ha dicho una verdad del porte de una catedral. El- Sorprende, Mario, que quien fuera la ministra del Interior, que en ese tiempo, ahora hay un Ministerio de Seguridad, pero en ese tiempo era la encargada de la seguridad, haya hecho estas declaraciones. Pero yo creo que es un aporte a la declaración de perdón, a la reconciliación, diría yo, de nuestra sociedad. Es importante que por una autoridad de ese nivel esto sea reconocido. Es sabido, lo hemos dicho muchas veces, la izquierda marcha con la violencia, con la delincuencia, sabe cómo destruir, pero no tiene ninguna capacidad para construir. Sabe aliarse con las personas que destruyen, pero no sabe dónde encontrar las personas que construyen. Y su aporte, Mario, se queda en la utopía de que algún día seremos todos iguales. Nunca vamos a ser iguales. Si en forma natural, la naturaleza humana, cada uno busca realizarse a su manera. Somos todos distintos. Y no tenemos, yo por lo menos no tengo ningún interés en que el Estado defina cómo yo voy a forjar mi futuro, cómo me voy a realizar. El comunismo en general, ¿cómo se llama? El marxismo, en, en su afán de que seamos todos iguales, al final, a la larga, genera sociedades grises, sociedades planas, gente sin ideas propias, gente sin iniciativa, porque eso es lo que necesitan para que esas personas sigan los mandatos del Estado, del gobierno, de los pocos iluminados, digamos, que son capaces de decir qué es lo que las personas necesitan. Así que gracias, ministra, por sus declaraciones. Me sorprendió, pero le hace bien a nuestra sociedad que reconozcan la posición de la izquierda frente a la delincuencia. Ya, pues, esa es la triste realidad. Es la triste realidad. Bueno, y hablando de lo mismo, ¿cómo piensa el candidato por el cual usted va a votar? Pues, sí, sí, ahí tenemos otro tips, ¿no? En el tema de la seguridad, ¿cómo piensa el candidato o la persona por la cual usted piensa votar? ¿Está de acuerdo con reprimir con firmeza la delincuencia, el narcotráfico, digo? ¿O está, no es cierto, por este discurso, como decía yo, de ir, no, es que tenemos que ir a los orígenes del problema? Sí, Son vamos a los orígenes. víctimas de la sociedad. Son víctimas de la sociedad. Eso, justo, qué buen aporte, Francisco. Su candidato piensa así, que los delincuentes son víctimas de la sociedad. Bueno, ya, lo dejamos ahí para que ustedes lo mediten. El próximo tema lo hemos titulado Gobierno del Pueblo. A ver, se acaba de conocer hace pocos días atrás, ¿no es cierto? Y que es tema, eh, ha sido tema toda esta semana. Eh, el presupuesto de la Nación del año 2026. La ley de presupuesto para el 2026 es responsabilidad del presente gobierno. El problema está en que en la ejecución del presupuesto 2026 lo va a hacer otro gobierno. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, el tema de la famosa glosa republicana que este gobierno quitó, que es una cosa, una bajeza, ¿no es cierto? Porque todos los gobiernos que dejan el gobierno, valga la redundancia, dejan esta glosa republicana, que es un monto de dinero a disposición, a libre disposición del próximo mandatario que va a subir. Pero bueno, independiente de eso, eh, este gobierno que se dice un gobierno del pueblo, vamos a analizar algunos detallitos del presupuesto. En el tema de seguridad, bueno, la Subsecretaría de Seguridad Pública sufrirá un recorte del 31%, queridos amigos, 31% en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. O sea, esa es la importancia que este gobierno, que esta tendencia política le da al tema de la seguridad. Recorte del 31% al Plan Nacional contra el Crimen Organizado. En educación, por supuesto que crecen un 10% las becas de acceso la gratuidad universitaria, crecieron 10%, pero las becas a acceso a tecnología disminuyeron 31,5%, el programa de asistencia médica escolar se reducirá en un 40% y el de útiles escolares caerá en un 21%. O sea, una vez más, estamos favoreciendo a los que votan, pues, y los que no votan, que son los niños, se desfavorece. En el cuanto a las pymes, el programa con fondos, aquí las pymes van a resultar tremendamente perjudicadas según la Cámara Nacional de Comercio.
Programas con fondos y sociedades de inversión caen un 36,2%. Digitaliza tu pyme, cae un 7,6%. Crea y valida innovación, cae un 34%. En vivienda de obras públicas, cae la inversión equivalente en 17,1% en obras públicas en general. Y bueno, hay otros detalles más, ¿no es cierto? Como concesiones, vialidad y otro tipo de cosas que caen los presupuestos. Pero curiosamente en cultura el aumento aumenta en un 11%. O sea, lo que equivale a 55.000 millones adicionales. 55.000 millones adicionales en cultura. ¿Por qué? Porque ahí está la garra brava, pues. Entonces, eh, estos estos ítems que mencioné, este porcentaje que mencioné, van en directo perjuicio de usted, señor auditor, de usted, señora auditora. En directo perjuicio de usted, el gobierno del pueblo. ¿O no, Francisco? Sí, mira, a mí lo que más me llama la atención es educación, ¿eh? Porque se dicen progresistas, pero a la hora de educar al pueblo que ellos dicen proteger, centran todos sus esfuerzos en la educación universitaria. Y a la educación universitaria, el pueblo más necesitado, digamos, el pueblo que tiene, los que más necesitan la ayuda del Estado, no llegan a la universidad. ¿Ya? O sea, es mentira que que en educación estén ayudando al pueblo. En educación están ayudando a una élite que es capaz de llegar a la universidad, principalmente porque probablemente tuvo acceso a un buen colegio y porque también él era una persona que tenía mérito. Yo no digo que no haya que ayudar al universitario, pero partamos por la base. Porque en la universidad prebásica, o sea, perdón, en la educación prebásica y en la educación básica es donde se forma la persona, es donde se le entregan las herramientas más importantes para que enfrente la vida posteriormente. Y la educación prebásica y la educación básica es donde este programa, este plan de presupuesto, digamos, esta ley de presupuesto, es más carente. En obras públicas, lo voy a decir un poco sarcástico, ¿eh? Pero en obras públicas no me extraña que estén en vivienda y obras públicas, no me extraña que hayan reducido el presupuesto de la forma que lo hicieron, porque para poder desarrollar el área de vivienda y poder desarrollar el área de obras públicas, se requiere tener cierta capacidad de gestión, se requiere hay que saber administrar, hay que ser eficiente. Y ellos saben que no son, ellos saben que no lo pueden hacer, entonces efectivamente yo creo que tienen abandonado viviendas de obras públicas. Veamos lo que pasó aquí en Viña del Mar con las viviendas después del incendio. ¿Qué es lo que han hecho? No voy a decir absolutamente nada, pero lo que ha hecho el Estado es muy poco. Y en cuanto a cultura, ellos hablan de cultura, pero la verdad es que el énfasis está en una pequeña parte de la cultura, que es la cultura de las bellas artes, que como decía tú estaba su gente, las barras bravas, sus amigos, los artistas, etc. Y al final, ¿qué es lo que es el Ministerio de Cultura? Una caja pagadora de este pequeño segmento de personas que además tienen capturada la cultura. La cultura es mucho más que pintar bonito, los 1000 tambores, los cuerpos pintados, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la historia, pues, esa es la historia. El gobierno del pueblo, el progresismo, es así como le paga a su pueblo, bajando, como dije, bajando la asistencia médica escolar en un 40% del presupuesto, bajando los útiles escolares en un 21%, bajando las becas de acceso a tecnologías en 31,5%. Esa es la forma como le pagan a su pueblo. Ya, Francisco, yo creo que estamos ya en la hora de finalizar nuestro programa. Señores auditores, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, despedimos el programa de hoy, en donde los acompañó Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa del día viernes. Y como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad,
contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.